@Julio Sánchez Cristo Oficial. Donde las cosas sí están muy complicadas es en Ecuador y las alarmas se prenden en Colombia también. Pero en Ecuador ya el ministro saliente de la cartera de Energía, el ministro Antonio Goncalves, se cayó, tuvo que dejar el cargo. Esta crisis de energía pues comienza a preocupar un poco el futuro, yo diría que más que un poco, el futuro productivo de un país como Ecuador. Y ayer tuvimos una reunión en donde hay alarmas parecidas en Colombia. Nos atiende el exministro de Energía de Ecuador, Fernando Santos. Exministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a ustedes y al noble pueblo colombiano. Nosotros estamos preocupados por el tema de la energía en Colombia. Tenemos serias dificultades con los embalses, los fenómenos meteorológicos, pues causan un impacto en las reservas, en fin. Pero yo quisiera preguntarle, señor exministro de Energía, ¿por qué Ecuador llegó a esta crisis? ¿Cuál es la principal razón? La razón es básicamente la misma que el problema de ustedes, ¿verdad? El Ecuador depende normalmente en un 90% de energía hidroeléctrica, el 10% térmica. Estamos en una sequía de 80, 90 días, no ha llovido y los embalses, igual que en Colombia, han llegado a su nivel límite. Algunas plantas hemos tenido que hasta recuperar poco de agua. Además, dependíamos de un flujo de venta en Colombia regular. Colombia nos estaba vendiendo 200 megavatios hora, eso es el 10% del consumo. Y como usted bien ha explicado, Colombia a partir del 1 de octubre, por sus necesidades internas, dejó de vendernos. Entonces, sin el uso de nuestras plantas hidroeléctricas por la sequía y sin la importación de Colombia, hemos llegado a un déficit del 25% de la generación, lo que está causando gravísimos estragos en la economía. Además, esta es una crisis que cuando yo fui ministro a fines del 2023 ya se la conocía. El gobierno actual tuvo 11 meses que está en el poder para traer plantas, barcazas o equipos en tierra para generación, pero ha habido una descoordinación. Ya tenemos 4 ministros de energía desde que yo salí y se han demorado en traer la energía adicional. Así es que falta de suministro, falta de generación y descuido en traer energía emergente nos ha llevado a esta crisis. Sí, exministro, ha habido apagones de hasta 14 horas porque pues la situación es realmente crítica. Ayer cuando se anunció que iban a haber apagones diarios de 10 horas, finalmente terminó saliendo el ministro que estaba a cargo de la cartera. ¿Qué alternativa tiene Ecuador para enfrentar esta crisis si no son el racionamiento de energía? ¿Qué puede hacer el país? Las alternativas lamentablemente toman tiempo. Lo más fácil es traer barcazas de generación que existen en el mercado internacional. Debía el gobierno contratar 2 barcazas, una de 100 megavatios y otra de 300. Solo contrató la de 100. Se ha enredado en las licitaciones. El problema burocrático aquí, contratar para un ente público, es bastante tortuoso. Así es que lamentablemente no hay soluciones fáciles. Le digo mi punto de vista.
Si Colombia tuviera una mejoría en sus condiciones hídricas y pudiera vendernos un poco más, porque la línea ya está operativa a 450 megavatios, eso podría aliviar. Así es que la única solución rápida podría ser si Colombia mejora su generación y los vende, porque traer equipos de otras partes, estas barcazas vienen de Turquía y una compañía especializada, nos va a tomar muchos meses. Y por supuesto, ojalá, como todo el mundo dice, que lloviera pronto, pero eso es difícil. Así es que el panorama es bastante complicado y el pronóstico un poquito negativo. Señores ministro, pero si dependen de Colombia, donde aquí estamos encendiendo las alarmas justamente porque podríamos vivir una situación parecida de apagón, de no tomarse las medidas correctivas urgentes, en Ecuador el panorama entonces parecería que conduce a alargar todavía más de 10 o 14 horas el racionamiento. ¿Se ha considerado eso? No, ya las horas es extremo, ¿verdad? Es extrema. Con lo que tenemos sí podemos las 14 horas restantes suplir la energía. 10 horas, pero quiero ponerle en contexto. Cuando yo fui ministro a fines del año 23, también tuvimos el mismo problema. Colombia nos advirtió que estaban sus embalses en un nivel bajo. Sin embargo, viajamos con el presidente Lasso, el presidente de ese tiempo, hablamos con el señor presidente Petro, el señor ministro de Energía, y sí nos dieron un poco, por más que, bueno, la crisis no creo que era tan grave como hoy, pero eso nos llevó a que hagamos apagones de 2 horas, 2 horas y media. El país estaba acostumbrado a eso y que creía que este invierno podíamos pasar con 2 horas, 2 horas y media, pero se ha agravado por todo lado el problema de generación, inclusive Colombia nos ha cerrado totalmente y hemos llegado a 10 horas, que es monstruoso. Miren, el fin de semana, no el ministro directamente, sino la agencia que controla el despacho, la oferta y la demanda, aquí se llama CENACE, Centro Nacional de Control de Energía, dispuso que a la industria, al sector industrial, hay muchas industrias, especialmente en las provincias, que se han agrupado en parques industriales. Entonces están todas concentradas en un sitio y es fácil cortarles. Que se les corte 10 horas de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El Ecuador tiene un grave problema de desempleo, ¿verdad? 3 personas de cada 10 tienen un empleo fijo. Y la industria en el sector privado ocupa el 90% de los empleados formales. Entonces, la industria protestó fuertemente. Así es que se ha quitado esa medida y hoy esas 10 horas son más bien al sector residencial. Pero agravar más de 10 horas no creo, pero aún así el daño de que se está hablando, escuché hoy de mañana a un economista, puede ser tan grave como la pandemia del COVID hace un par de años en cuanto a la disminución del Producto Interno Bruto. Sí. Exministro Santos, hablemos precisamente de ese impacto que usted ya hace esa introducción. ¿En qué nivel o en qué porcentaje se ha presentado variabilidad en el precio de la electricidad allí en Ecuador debido a esta crisis? No, aquí el precio es controlado por el Estado. Más o menos al consumidor le cuesta 11 centavos, de 9 a 11 centavos el kilovatio hora, así es que no van a subir las tarifas. Más bien el gobierno, hay varias
categorías de consumidores, ¿verdad? Hay consumidores de muy bajo nivel de energía, creo que 180 kilovatios hora al mes en la sierra y 230 kilovatios hora al mes en la costa, que son hogares pobres. Ellos pagan una tarifa que se llama de la dignidad, que son $8 o $9 al mes. Es más, el presidente ha dicho que el Estado va a pagar en lugar de los consumidores de bajos recursos. Así es que este es un problema muy serio para el sector eléctrico ecuatoriano. La tarifa es de 9, 10 centavos cuando debería ser de 15 o 16 centavos para que el sistema funcione con financiamiento. Hay un déficit que el Estado asume, pero es un problema ya que, como la gasolina que tenemos subsidiada, la gente espera un subsidio en las tarifas eléctricas. Ningún gobierno en su sano juicio, menos en un proceso eleccionario como estamos, el presidente está candidato a la reelección, se atrevería a subir las tarifas. No va a tener ningún impacto, van a seguir bajas. Sí, exministro, justamente desde el inicio de este mes de octubre, Colombia anunció nuevamente que iba a dejar de exportar energía de Ecuador, algo que ya se ha hecho evidente en lo que pasa actualmente en el país. ¿Ecuador no puede mirar otra alternativa para importar energía de su otro país fronterizo como lo es Perú? ¿Eso es imposible de hacer? ¿Se ha considerado? Lamentablemente no, porque la línea que nos conecta con Colombia tiene algunos 6, 7 años de construida y funciona muy bien. En cambio, la línea con el Perú recién estamos en licitación. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Desarrollo nos han prestado dinero, pero el proyecto recién se inicia, se ha demorado por razones de la burocracia lenta, así es que no tenemos conexión con Perú, tenemos apenas una interconexión de 20-25 megavatios, con Colombia es de 450 megavatios, no nos ayuda. Exministro, las soluciones que se buscan ahora son las soluciones para salir de la emergencia, obviamente, que es la prioridad, pero ¿cuál sería la mirada a largo plazo? La mirada a largo plazo es abrir el sector eléctrico, que es un monopolio del Estado, al sector privado. Aquí, lamentablemente, desde la Constitución del año 2008, quizás desde antes, pero la Constitución del presidente Rafael Correa, que era un presidente estilo Chávez, ¿verdad? Trajo a los españoles que redactaron la Constitución bolivariana de Venezuela, los trajo al Ecuador, y ellos redactaron la Constitución ecuatoriana en vigencia, que le declara monopolio del Estado a la generación eléctrica. El Estado hizo muchas obras en tiempo del presidente Correa, hidroeléctricas, todas mal hechas, con sobreprecio, que le pongo un ejemplo, hay una planta que se llama Coca-Cola Sinclair, que es la principal en la región amazónica, que debería generar 1.500 megavatios y apenas genera 600 megavatios. En lugar de costar 2.000 millones, costó 4.500 millones, y así por el estilo. Entonces, en manos del Estado, el sector eléctrico ha sido un fracaso. Así es que se está tratando de cambiar la ley e invitar al sector privado. Pero para eso hay que subir las tarifas, porque el Estado, como regala el dinero para la construcción de las plantas, la tarifa refleja únicamente el costo de operación y mantenimiento, no la recuperación del capital que costó la obra. Entonces, hay que afrontar la realidad, que es tan dura actualmente, mejorar el sistema de tarifas, hacerlo competitivo y permitirle al sector privado generar.
especialmente con energías alternativas. Mire, el Ecuador tiene 360 días de sol al año. Tenemos regiones con unos vientos extraordinarios, o sea, energía eólica, energía fotovoltaica, podemos hacerla, pero el Estado no tiene un solo centavo. El presupuesto es absolutamente deficitario, tenemos una deuda externa que nos ahorca, pero seguimos cerrados al sector privado. Así es que ojalá de esta terrible elección saquemos la conclusión de que hay que abrir la generación, la transmisión, la venta de energía eléctrica al sector privado. Nos va a tomar tiempo, vamos a pasar un par de años difíciles, pero no hay otra solución y creo que la ciudadanía sí se está dando cuenta de que este es el único camino para tener más generación. Señores ministros, justamente en Colombia, aparte del tema que hay con la sequía y los niveles tan bajos de los embalses, a nuestra crisis y alerta se suma un grave problema que hay con las tarifas y las generadoras de electricidad, al igual que empresas comercializadoras y distribuidoras intervenidas por el Estado o quebradas otras, o en crisis. Y se habla por parte del gobierno de esa alternativa de la transición energética como una mega apuesta. ¿Usted cree que esa es realmente la salida y cómo debería hacerse? Ya le digo, la única solución es intervención del sector privado, porque el Estado, a más de la corrupción congénita, lamentablemente aquí la obra pública ha sido fuente de riqueza de mucha gente y ha sido mal hecha, el Estado no tiene un centavo. El Ecuador tiene un presupuesto de 30,000 millones de dólares cada año y un déficit de 8,000 millones de dólares cada año, una deuda externa del 70% del Producto Interno Bruto. Así es que, en cambio, el sector privado nacional y extranjero tiene mucho dinero, especialmente para fuentes alternativas, ¿verdad? Solar, eólica y la misma hidráulica. Entonces, si seguimos con un sistema estatista como el de Cuba, como el de los países de la Alemania Oriental o Checoslovaquia antes de la caída del muro, estamos estancados. Y tenemos muchos ríos, mire, tenemos ríos que van a la Amazonía y ríos que van a la región del Pacífico, podemos desarrollar el sector hidráulico, tenemos volcanes, pero en cada provincia podemos desarrollar la geotermia, energías limpias, el sol aquí brilla, pero siempre Quito es luminosa, toda la sierra. Pero ya le digo, es cuestión de dinero, es cuestión de financiamiento, no solo de buena voluntad. Y mientras mantengamos el sistema estatista y por supuesto no tengamos tarifas competitivas, estamos en el pantano. Así es que veo que la gente ya estaba acostumbrada a que el papá Estado le dé energía barata. Esa era se acabó y hay que reconocer que necesitamos energía. Solo el sector privado la puede instalar, tiene los recursos, la técnica, pero va a costar un poco más la tarifa, pero la alternativa es la tiniebla. Así es que creo que estamos en vísperas de un cambio, de un sistema estatista que nos ha llevado a esta crisis, a un sistema de más apertura, pero va a tomar tiempo. En el interín vamos a seguir un par de años. Exministro, hablando precisamente de estas opciones que están teniendo los ecuatorianos en este momento, me hablan de que hay escasez también de diésel. Me imagino las personas usando plantas eléctricas para poder tener ese suministro de energía. ¿Qué tan cierto es esto? Lamentablemente lo que usted dice es absolutamente la verdad. Es la desconexión del Estado. Y mire, pertenece el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos al mismo ministerio, al Ministerio de Energía. Pero no se dieron cuenta los señores de Petroecuador, que es aquí el monopolio de la
de los hidrocarburos, de que se iba a necesitar más diésel, porque para mala suerte la refinería de Esmeraldas, que es la más grande del país, se dañó y no está produciendo diésel, entonces debían acelerar la importación y se olvidaron, se descuidaron. Así es que las plantas térmicas que están dando de los que estaremos generando 3,000 megavatios de los 4,000 necesarios, las plantas térmicas están generando 1,000, se quedaron sin diésel. La barcaza turca que genera 100 megavatios, que es la única energía adicional que ha contratado este gobierno, tuvo que parar su funcionamiento porque no había combustible. Entonces es una desconexión de los organismos del Estado, porque aquí es monopolio del Estado de Petroecuador el importar diésel y venderlo. Así es que son errores burocráticos que explotaron todos al mismo tiempo y estamos, como usted dice, sin diésel. La gente se ha volcado a comprar porque muchos comercios, en previsión de el racionamiento, adquirieron plantas de generación que se mueven con diésel, pero tienen la planta pero no tienen el combustible. Ayer que salí cerca de mi casa hay una gasolinera, había una cola que no he visto nunca en mis largos años de vida. Así es que lamentablemente error tras error, pero el origen de todos los problemas es este sistema estatista de monopolios del Estado en la electricidad, en el petróleo, en las telecomunicaciones, en la minería que sufrimos desde hace muchos años. Señor ministro de Energía en Ecuador, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.